Oye, vamos a enseñarlos. Bien, a ver, que vayan entrando los chicos. Que vayan entrando. Vamos a recibir. Como les iba diciendo, y ante la pregunta de Denia, este proceso coactivo civil, que lo van a ver ustedes de manera profunda e individual en derecho, procesal civil y forenses, además al terminar ya su carrera, en varias ocasiones cuando este tipo de proceso de ejecución se instituyó, fue recurrido por ser inconstitucional. Ya los abogados, lógicamente de las partes afectadas, establecían y decían, este proceso vulnera derechos y garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque dicen, no puede ser que sin darme el derecho a defenderme de manera íntegra, me estén notificando o citando directamente con la sentencia. Ya no me dan oportunidad a contestar a la demanda, ya no me dan. La sentencia es la resolución final que el juez saca para ejecutarme. Entonces, es un proceso totalmente inconstitucional, decía. Y varias de esas acciones de inconstitucionalidad presentadas por algunas personas han sido rechazadas, y más bien el Tribunal Constitucional, que era quien resolvía esa clase de cuestiones y es además, establecía que el proceso coactivo estaba refrendado de constitucionalidad, que era un proceso sumarísimo, es decir, lo más corto posible, que era un proceso cuya finalidad era recuperar la deuda a favor del acreedor o, en su caso, obligarle al deudor a pagarle al acreedor. Por eso les digo que un proceso coactivo, imaginemos un ejemplo, yo interpongo un proceso coactivo en contra de Diego. Presento al juzgado, el juzgado, conforme hemos visto la jurisprudencia, revisa si cumple con todos los requisitos, tiene que cumplir con todos los requisitos. Ejemplo, la obligación, la deuda que exista, debe estar en un contrato público, protocolizado por notaría de fe pública, tiene que tener una garantía real, lote, casa, generalmente. Y al momento de haber firmado el contrato con cláusula coactiva, quiere decir, o sea, que me ejecuten con un coactivo, he tenido que estar de acuerdo y he firmado de manera voluntaria. Y con eso, el acreedor se respalda y dice, me voy por el proceso coactivo. Para cuando Diego se ha enterado de que hay un proceso coactivo que le he iniciado, para cuando le entreguen la sentencia, su cuenta va a estar congelada, sus inmuebles hipotecados o sus bienes, no va a poder realizar ningún trámite ante derechos reales, nada. Por eso era tildado de inconstitucional, porque vulneraba la norma, según ellos, los derechos y garantías constitucionales. Pero en las reiteradas ocasiones que se interpuso esta clase de acciones de inconstitucionalidad, fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional. Fueron rechazadas. Eso ha generado que se mantenga subsistente el proceso coactivo civil. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el ejecutivo? Más formal que material. ¿Por qué? Porque el objetivo es el mismo. Obligarle al deudor a que pague lo que debe. Si no paga, sus bienes se demanden. Esa es la finalidad. Pero surge en otro ámbito el ejecutivo civil, el proceso ejecutivo, porque en el procedimiento es ciertamente distinto al coactivo. El proceso ejecutivo no necesita necesariamente estar en documento público
puede estar en documento privado. Debe existir el documento de préstamo, lógicamente, digamos, ¿no? Si es con garantía real. Tiene que haber la posibilidad de registrarlo o no registrarlo en derechos reales. Tiene que haber vencido la deuda también, el plazo para pagar, y con esa y otros cuidados se inicia el proceso ejecutivo. Pero la diferencia con el coactivo es que en el proceso ejecutivo sí te hacen conocer la demanda. Te dicen, usted tiene una demanda, te entregan, te hacen firmar el recibido, y a los 3 días ya te están molestando del análisis de esa escritura, de ese documento, para poder iniciar un proceso de ejecución. Vamos a ver de manera más precisa, ¿ya? Este pequeñito documental, con la permisión de los creadores, para que podamos entender, quizá en términos más objetivos, qué es un proceso ejecutivo y qué es un proceso coactivo. Entonces, muy atentos, por favor, voy a compartir el audio del documental y voy a dar paso al mismo cesando mi micrófono. ¿Ya? Atentos, por favor, escuchen, chicos. ¿Cómo están? Haciendo Derecho. ¿Cómo están? Bienvenidos a Barrientos y Asociados, Haciendo Derecho por Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del proceso monitorio en Bolivia. Antes de ello, una cápita importante. En las últimas semanas se ha visto que existe algún problema de diferencia entre lo que viene a ser monitoreo con monitorio. Vamos a aclarar que es un proceso monitorio, dado que el proceso monitorio es un acto sistemático que permite recolectar, analizar y utilizar cierto tipo de información para hacer un seguimiento a un progreso en determinado programa, el cual seguramente está destinado a conseguir objetivos o bien en su caso guiar ciertas decisiones de gestión en lo que respecta a cómo, cuándo, dónde o cómo se realizan ciertas actividades y quién las ejecuta y cuántas personas intervienen en ello. Eso es monitorear. En cambio, por su parte, el proceso monitorio tiene otra connotación jurídica, dado que es un procedimiento especial que tiene por objeto la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción. Este procedimiento es una creación del derecho intermedio italiano que surge como una respuesta al interminable solemnis ordo judicarum y se caracteriza porque se inspira en la necesidad de proceder de manera rápida y con ahorro de tiempo y de esfuerzos procesales en su ejecución. El proceso monitorio, evolucionando en las exigencias de los nuevos términos y el nuevo paradigma del derecho procesal en Bolivia, se consagra en el Código Procesal Tipo para Iberoamérica, aquel que tiene una data de 1950 y tantos años. Por lo tanto, con esto se descarta la idea una vez más de que existan creadores en nuestro país de este procedimiento, dado que ya existía a mediados de 1900. En ese sentido, diremos que el proceso monitorio es una estructura procesal y si bien tiene antecedentes remotos, constituye una novedad y por el hecho de que la pretensión sea acogida con una sentencia inicial resulta polémico, dado que mucha gente cree que está siendo injustamente condenada con una situación jurídica. Este proceso de estructura monitoria ha sido adoptado no solo para los títulos extrajudiciales, como son los títulos ejecutivos, sino también para los judiciales, como son los de sentencias, e incluso varios otros que pueden adoptar la ventaja de la estructura monitoria, como ser el desalojo, la entrega de la cosa, la escrituración judicial cuando el vendedor no otorga escritura, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a que sea un proceso atropellador de derechos y garantías constitucionales, es totalmente falso, dado que en el proceso de estructura monitoria se consagra debidamente el respeto al debido proceso legal, pues se permite al demandado que pueda oponerse en un plazo determinado, es decir, que pueda oponer excepciones, de cuyo hecho se desprende el clásico procedimiento dialéctico, para en última instancia dar lugar a que se mantenga o no la primera resolución.
La falta de oposición obviamente determina que la resolución judicial dictada inicialmente o la sentencia inicial adquiera calidad de cosa juzgada. De ello se desprende que la resolución judicial constituye a la fecha una verdadera sentencia condicionada a que no sea impugnada en un plazo perentorio. En cuanto al carácter de esta resolución con valor de sentencia, es necesario destacar que no se trata de una providencia de mero trámite ni de un auto interlocutorio simple, dado que no se limita al examen de los requisitos o presupuestos procesales, sino que analiza el fondo de la pretensión jurídica sustentada por el demandante sobre tal base y se resuelve en cuanto a lo principal. Tampoco se trata de una sentencia o auto interlocutorio que por falta de oposición del demandado se convierta en sentencia definitiva, como muchos han sostenido en sus tratados y artículos y derechos y en los juzgados, toda vez que el simple transcurso del tiempo no puede modificar la naturaleza de la resolución. Se trata entonces de una verdadera sentencia definitiva y si se ha opuesto excepciones, reiteramos, a esta sentencia, les corresponderá otra resolución con igual carácter de sentencia definitiva. Ya en la parte histórica, podríamos decir, del proceso monitorio en cuanto a antecedentes, diremos que encuentra sus orígenes en el medioevo, donde los procesos ordinarios, sumarios, ejecutivos y de ejecución de las sentencias por officium in judicis surgen gracias a lo que se conocía en derecho romano por el solemnis ordo judicatus, que era el producto de la fusión del proceso romano justiniano con el canónigo, cuya principal característica fue ser un proceso escrito y secreto, dividido en tres fases preclusivas con dominio del principio dispositivo. Es una creación del derecho intermedio italiano, cuya finalidad específica fue encontrar un procedimiento abreviado de ejecución. Según el tratadista Salvioli, su origen se remonta al siglo XII, y reiteramos una vez más, no es que lo hayan creado o determinados abogados de Bolivia, sino que ya se remonta al siglo XII, en que aparecen los primeros preceptum de solvendo, sine causa cognitio, llamados judiculus monitorios, que se diferenciaban de los otros preceptum de solvendo, en los que el juez los dictaba a sola afirmación del actor o a la sola presentación de un documento sin necesidad de oír al deudor. La actitud del intimado era determinante, porque si pagaba, el proceso concluía, pero si por el contrario se oponía a pagar o demandaba oposición, este asumía la condición de una simple citación con la que se iniciaba la relación procesal ordinaria a la inversa. Si el intimado no comparecía dentro del plazo que se le otorgaba, el mandato de pago se hacía definitivo. Y bueno, como ustedes podrán ver en nuestro video, esto tiene un origen en Austria a través del Manberfahren de 1873, donde corresponde a la mejor expresión del proceso monitorio del derecho intermedio italiano, y se caracteriza porque a sola afirmación del actor se dicta la orden del pago sin oír al deudor. También en Alemania, a través del Manberfahren, que tiene el mismo nombre, el proceso monitorio puro se inicia con la petición oral o en su caso escrita del deudor sin necesidad de acompañar documento alguno. Y por su parte, el Urkundenprozess, a diferencia de lo anterior, exige para su procedencia que la petición de pago se encuentre sustentada en un documento y en cuanto al procedimiento en sí, es exactamente igual que el anterior proceso monitorio. ¿Cuáles son las clases del proceso monitorio? Tenemos dos clases. Uno es el proceso monitorio puro y el otro es el proceso monitorio documental. En cuanto al proceso monitorio puro, se halla previsto de manera limitada para la ejecución de los créditos de valor mínimo. Así, la ley austriaca del 27 de abril de 1873 determina que procede cuando se trata de créditos cuyo valor es ínfimo a los 200 florines. En cambio, el proceso monitorio documental se caracteriza porque para su procedencia exige que el acreedor acompañe a la demanda un título en el que conste el crédito que está demandando, con determinación específica de su cuantía y la existencia de plazo vencido, que es el requisito sine qua non a la fecha. En cuanto a la naturaleza del proceso monitorio, diremos que es un tema muy complejo, partiendo del hecho de que este régimen procesal consiste en que presentando el documento, en el caso del documento, o los elementos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, el juez, verificando los presupuestos generales tales como capacidad, legitimación, competencia, etcétera, etcétera, y los presupuestos especiales, así el caso del proceso ejecutivo y la existencia del título,
el vencimiento del plazo, la falta de pago, etc., acoge la demanda mediante sentencia, que dispone un emplazamiento para que el demandado comparezca y pueda oponerse a la demanda. Si no lo hace actualmente en nuestro procedimiento en el plazo perentorio, la sentencia pasa en la autoridad de cosa juzgada y el juicio queda terminado en primera instancia. Por el contrario, si el demandado comparece y opone excepciones, se corre traslado de ellas al actor que la sujeta a prueba, se siguen las ritualidades del proceso ordinario. Es decir, se abre un periodo de prueba incidental, se señala una audiencia con características de audiencia complementaria que prevé el artículo 368, se fundamenta en la misma y en ese momento la autoridad judicial dicta sentencia, ya sea declarando probadas las excepciones o en su caso confirmando la sentencia inicial. Los antecedentes más cercanos del proceso monitorio en Bolivia se hallan previstos a través del proceso coactivo administrativo del 5 de mayo de 1928, el juicio coactivo bancario de 1928 y el juicio coactivo fiscal del 29 de septiembre de 1977. El proceso ejecutivo de estructura monitoria, como dijimos, es un sistema procesal caracterizado por una decisión judicial sobre el fondo de la demanda. El nuevo código ha previsto que presentada la demanda por el actor ejecutante corresponde al juez examinar cuidadosamente el título ejecutivo, verificando si cumple los requisitos de competencia, capacidad, legitimidad de las partes y que la obligación demandada sea líquida y exigible. Y si estos requisitos son observados, dicta sentencia de manera liminar, o sea, inaudita altera pars, o lo que es lo mismo, sin noticia del deudor, ordenando el embargo de sus bienes y que se lleve adelante la ejecución hasta lograr el efectivo cumplimiento de la obligación demandada. A esto, la autoridad judicial señala también que se debe realizar el pago de costas, intereses y costos. Sin embargo, si en contra de que el documento no reúne estos requisitos, declara no al lugar a la ejecución. Como podrán apreciar, acá tenemos un esquema del procedimiento monitorio denominado proceso ejecutivo que tiene las mismas fases de todos los procesos. Demanda, la sentencia inicial con la cual se cita de excepciones, tenemos una fase de audiencia si se plantean las excepciones y tenemos la fase de la sentencia definitiva donde se resuelve estas excepciones si se hubieran interpuesto y para el caso de la excepción de incompetencia el juez se abstiene y en cuanto a esa excepción deriva a la autoridad competente. Es bastante sencillo, muy rápido, demanda mucha preparación del abogado actual, pues su fundamentación es oral y en definitiva abrevia la carga procesal de los juzgados por su inmediatez. Seguiremos más adelante con otros procesos monitorios, como es el caso del cumplimiento de obligación de dar, estaremos hablando de la entrega de la herencia, estaremos viendo la resolución de contrato por falta de pago, el cese de la copropiedad y por supuesto el desalojo en régimen de libre contratación, que también son procesos de estructura monitoria. Hasta la Bien, ¿cierto? A ver, les aclaro lo siguiente. Cuando el expositor habla de un proceso de estructura monitoria, está hablando de la modificación que el actual Código Procesal Civil ha incorporado para los procesos de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Por eso hace un momentito decía entrega de bienes, entrega de herencias y los demás. El nuevo Código Procesal Civil ha configurado esa estructura monitoria, ¿no? Con el fin de clasificar esos bienes, con el fin de clasificar esos bienes y poder determinar qué tipo de procesos se van a iniciar cuando el deudor no tenga garantía, tenga garantía y todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación, ¿cierto? Entonces, es decisión del abogado elegir el camino para poder hacer cumplir las obligaciones en función al
tipo de documento que ha firmado. ¿Ya? En función al tipo de documento que ha firmado. Como decía, si es un contrato bien elaborado, con cláusula ejecutiva o coactiva, para la coactiva, ya saben, tiene que haber una garantía real hipotecaria, tiene que estar hipotecado el bien para ir a un proceso coactivo, en caso de que no me cumpla. Para un ejecutivo, no, no necesariamente. Es más, para un proceso coactivo, se exige que el documento de préstamo esté en el formato de documento público. No puede haber un proceso, un documento de préstamo con garantía hipotecaria para un coactivo civil, no puede ser hecho en documento privado o contrato privado. Tiene que ser hecho en una escritura pública y tiene que registrarse en derechos reales sobre las garantías, sobre los inmuebles que se está dando en garantía. Entonces, a eso se refiere cuando habla de estructura monitoria. Es una estructura de orden logístico procesal, porque viene a ser lo mismo. Hay proceso ejecutivo, hay proceso coactivo, y como bien les había dicho, en años anteriores, en varias ocasiones, ha habido personas, colegas, que han interpuesto acciones de inconstitucionalidad en contra de este artículo del que estamos hablando, que reconoce el coactivo civil, ¿no? Han dicho, como bien decía el documental, han dicho que era inconstitucional, que vulneraba derechos, que prácticamente no me daba derecho a la defensa, y la respuesta ha sido la que el profesor ha manifestado, el doctor. No, la respuesta ha sido, es constitucional porque se respeta tu derecho al debido proceso, o sea, se te está dando la oportunidad de interponer excepciones frente o contra la sentencia con la que es notificado. Pero como bien dice también, si la obligación existe, está vencida, hay una suma líquida que sería el capital y una suma ilíquida para cuantificar, ese proceso de ejecución, sea por el ejecutivo, sea por el coactivo, chicos, va a ir adelante. Porque reitero, de lo que se trata es de lograr que el deudor pague, cumpla con la obligación. Ese es el objetivo central de los procesos de ejecución. ¿Por qué embargamos? ¿Por qué hipotecamos? Cuando hemos prestado dinero a alguien de X cantidad y nos brinda una garantía para hacernos creer que va a cumplir con la obligación, ¿cierto? Entonces, mucho depende de cuál es el tipo de documento que se va a suscribir, y eso también está bajo el asesoramiento de ustedes, y se lo hace en función al monto que se va a suscribir y al tipo de garantía con el que se va a garantizar ese préstamo. Si es un monto menor, no amerita inducirles a las partes a que hagan gastos insulsos, ¿cierto? Incluso el acreedor o acreedora podría todavía pensarlo si lo hipoteca o no lo hipoteca, dependiendo del monto. Ah, pero si es un monto mayor, cuyo interés pactado está por encima de la norma y todo lo demás, tienen derecho, pues, ¿no? Tienen derecho a establecer, por decir, mi casa vale como garantía $300,000 y lo que debo es 50,000. ¿Hay proporcionalidad entre lo que se debe y el valor de la garantía? ¿Hay equilibrio? Debo 50,000 y mi casa vale 300,000. ¿Hay equilibrio o desequilibrio? ¿Qué creen? Desequilibrio. ¿Cierto? Cuando no se da garantías por obligaciones, se procede al embargo de los bienes que tuviera el deudor. Y en ese embargo el juez ordena que esa medida de garantía cumpla con elevar un inventario de los bienes que más o menos cubran el monto de la deuda. ¿Para qué?
para garantizar que cuando se subaste, se remate, se devuelva el dinero a favor del acreedor. ¿Se dan cuenta? Están garantizando el cumplimiento de la obligación. Y ahí nacen, como decía el expositor en ese pequeño flujograma, ahí nacen pues no desde ahora, lo tenemos desde el derecho romano, lo teníamos en el Código Civil Santa Cruz anteriormente, antes de que esté vigente. Cuando el deudor no cumple, el acreedor tiene el derecho de iniciar la ejecución vía judicial. Dependiendo del tipo de contrato, de documento que haya formado, el camino se los van a dar ustedes como abogados. Si se van por un proceso ejecutivo civil o si se van por un proceso coactivo. Esa decisión en función a tener los antecedentes la van a tomar ustedes como abogados. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O más o menos está claro las características del proceso ejecutivo y el proceso coactivo? ¿Qué dicen? Ahora está claro, doctor. No se preocupen que esto lo estamos llevando a manera de preámbulo, un pantallazo, lo van a ver en derecho procesal paso por paso, como han visto en el programa, pero tiene que haber idea de que cuando nace una obligación se debe constituir un documento y en caso de incumplimiento, hemos ido viendo incumplimiento del deudor, incumplimiento del acreedor, su mora, los daños y perjuicios que puede generar, daño emergente, lucro cesante. En esta clase de procesos se estilan también colocar esos daños. Lucro cesante, daño emergente, se estilan colocar. Y es lógico establecer también la reparación, ¿cierto? La devolución de los gastos, entonces daños sí, perjuicios. ¿Listo? Es muy delicado, y esto que les sirva para su vida familiar, su vida personal, es muy delicado firmar contratos con cláusula coactiva civil. Los bancos generalmente son los que obligan a firmar con esa cláusula para proceso coactivo. ¿Por qué? Porque cuando al banco no le cumplen, al banco no le interesa el aspecto humano, social, laboral, al banco le interesa cobrar su plata. Entonces muchos prefieren o buscar una conciliación antes de la ejecución y otros sinceramente no asumen la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, en resumen, el Código Procesal Civil actual para estos procesos de ejecución los ha dividido en una estructura monitoria, ¿no? Entonces, cuando se va a ejecutar una deuda, reitero, ustedes tienen que analizar si va a proceder en la vía ejecutiva o sería mejor en una coactiva. Eso lo van a realizar previa conversación con su cliente. Su cliente como acreedor, si ustedes van a ejecutar, tiene que tomar la decisión. ¿Listo? Y básicamente las obligaciones incumplidas tienen el camino expedito, chicos, para poder ejecutarse. No cumple, se hace un análisis, ejecute. Bien. Entonces, no hay preguntas, chicos, ¿está claro? Kendall, Ana, Tenia, Natalie, Diego. Sí, doctor, está bien. Ya. Entonces, mañana tenemos la última clase. Vamos a delinear un pequeño temita que es una especie de preámbulo para la próxima materia que habíamos estado viendo, ¿cierto? Contratos, de manera también de pantallazo. He querido no darle continuidad para terminar mañana y ver más bien este tema, de analizar una jurisprudencia y de identificar qué es un proceso ejecutivo, qué es un proceso coactivo,
¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los pasos que se dan? Han visto en el documental, cito un flujograma, desde la demanda, las excepciones, la sentencia inicial, las pruebas. Y es un proceso bastante especial, chicos, los de ejecución. ¿Por qué? Sea ejecutivo, sea coactivo, no necesitan otra prueba más que el documento de préstamo. No hay más, no hay testigos, no hay otras pruebas. El documento que esté bien elaborado, exista plazo vencido y exista suma líquida cuantificada. Con eso, basta. Y si el fin es hacer que me paguen, entonces el proceso judicial tiene que lograr que me paguen. ¿Cierto? Que me paguen. Esa es la figura del tema. ¿Ya? Entonces, no les parezca extraño si a partir de ahora que hemos visto obligaciones y hemos un poquito desnudado este tema del proceso ejecutivo, del proceso coactivo, que son los que más se usan en estrado, chicos. Los que más se usan. Los bancos por excelencia siempre suscriben sus contratos con cláusula coactiva. Siempre. Te dan un préstamo, hipotecan tu garantía, ¿sí o no? Es uno de los requisitos. No pagas, te ejecuta. Entonces es muy delicado y muy especial suscribir obligaciones, contratos con cláusulas coactivas. ¿Ya? Porque la mayoría de los documentos que realizamos se los hace con cláusula ejecutiva. ¿Ya? Que primero me notifiquen con un ejecutivo, porque me van a dar la demanda, voy a saber qué es lo que está pidiendo, también tengo un plazo para interponer excepciones, puedo buscar una instancia de conciliación, ojo, de previa conciliación. Lo que pasa es que en materia de obligaciones de deudas, estos procesos ejecutivo, coactivo, la reducción de la jornada del día, ¿ya? Generan que el acreedor pueda escoger las garantías. Esa sentencia que les mostraba, por ejemplo, decía, ¿no? La primera no alcanzó, abarqué a otro inmueble. ¿Por qué? Porque el fin es lograr la devolución del capital del dinero que se ha prestado. Y ahí se genera el problema, ¿no? Un juez dice sí, un juez le revoca, al final llega a un tribunal constitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante manejar los conocimientos previos, un buen sustento teórico, ¿cierto? Un buen sustento teórico para poder establecer cuál es el camino que como abogados vamos a tomar, cuál es el asesoramiento que le vamos a dar. Y no olviden algo. Cuando los procesos ejecutivos y coactivos tengan una buena cuantía, es decir, un buen monto que recuperar, el abogado participa con su arancel, ¿cierto? Por ley. Por ley. El abogado, usted sabe, no puede también discrecionalmente establecer montos, no, costo, no. Una ley se ponen de acuerdo. Y si el problema que podía generarse en años se arregla en un ámbito de consenso, por eso les decía la previa conciliación, se puede pedir la previa conciliación en procesos como estos. Pero también se puede rechazar anticipadamente, es decir, en el memorial de demanda ya pone rechazo cualquier pretensión de conciliación previa que pueda alegar el demandado o el ejecutado. Pues, ¿qué están diciendo? Si usted les va a conceder alguna concesión, yo no quiero, ¿cierto? Eso. Entonces, todos esos detalles que están lógicamente en el Código Civil y en el Código Procesal Civil son los que van a ir viendo más adelante en derecho procesal. Van a revisar el código, qué es lo que establece de forma clara y cuál es el derecho que tienen definitivamente las personas que sí cumplen con una obligación. ¿Listo? Bien, chicos, entonces creo que no hay más que dilucidar.
descansen y nos estamos viendo mañana pues a primera hora, ¿listo? Para terminar todo. Está bien, doctor. Buenas Está noches. bien. Buenas noches a usted. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chicos. Chao. Chao, chao, chao.